uno tiene la certeza de que tiene una litiasis o la alta sospecha para definir tipo de tratamiento e indicación quirúrgica o tratamiento médico. Eso es distinto a cuando viene un paciente con no diagnóstico o no antecedentes con cólico renal y que viene a la guardia. De entrada en la guardia se le pide una ecografía. Ahí está la confusión. Una cosa es el gold estándar, que es digamos, lo que uno debe hacer antes de someter a un paciente a alguna intervención, y otra es cuando uno viene con un cólico renal a la guardia. Son dos cosas distintas. Ahí está la interpretación que uno tiene que dar. Bien, perfecto. Vamos. Una pregunta, profe, porque leí que hay un puntaje Stone. ¿Se usa o no? ¿El qué? Que leí que para la litiasis hay un puntaje Stone. Te iba a preguntar si se usa o no. No sé a qué te referís con puntaje Stone. Leí que había un score que se llamaba Stone. No, pero Stone es tamaño, es la inicial en base al tamaño, a la densidad, a la ubicación del riñón, uno hace una cosa u otra. Eso no es... Perdón, doctor. Ailén, ¿puedes apagar el micrófono? Porque es el tuyo que está haciendo interferencia. Gracias. Les decía, Stone son las siglas de size, los lugares donde están ubicados y la densidad del cálculo. En base a eso, que vos tenés que ver, si es un paciente obeso no le podés pedir una litotripsia, si está en el cáliz inferior tiene menos posibilidades, si la densidad es dura, se puede hacer un tratamiento u otro tratamiento, y también depende, aparte de las pautas del cálculo y de la estructura anatómica del paciente y del riñón del paciente, la disponibilidad que tenga cada médico para ofrecer el tratamiento. Si lo usamos clínicamente. Hola. Sí, hola. Sí, me quedó claro, gracias. Vamos chicos, las preguntas. Profe, en incontinencia urinaria. No, pará. Vamos, litiasis. Perdón. ¿Hay alguna otra pregunta? Son 76 alumnos. ¿Hay alguien más? ¿Necesita alguna pregunta sobre litiasis? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Yo tengo una duda con litiasis. Entonces, Bueno. para tratar el dolor, yo tenía entendido que se usaba paracetamol y dipirona, ¿puede ser? Dipirona no. Daine se usa. Paracetamol es el más común de todos, pero puede usar diclofenac y ketorolac. Y decía en un seminario, habían dicho que los Daines se usaban para prevenir... Perdón. Sí. ¿Para prevenir qué? Recurrencias. No te escuché, perdón. Que los Daines se usaban para prevenir recurrencias. ¿Puede ser? ¿Los Daines? Sí. No. Bueno. No. Eso decían en los un Daines seminario. Lo que hace... No, pero el seminario lo puede dictar una persona y vos le das la interpretación que a vos te parezca. Los Daines son el tratamiento. ¿Por qué? Porque por un lado te calman el dolor y si el cálculo se puede desplazar por la peristalsis ureteral, podemos solucionar el tratamiento, pero no te hace una prevención un Daine. Inclusive te digo más, si no funcionan los Daines comunes, paracetamol, diclofenac, ketorolac, o el paciente es alérgico, podemos entrar en derivados morfínicos, como por ejemplo el tramadol. Gracias. Dale. Profe, además de eso, le doy un diazepam en el cólico renal. No necesariamente. Todo depende del temperamento de la persona y si el dolor está... porque el diazepam actúa a nivel del músculo liso, pero a nivel del... No se puede... Silencien los micrófonos, por favor. El diazepam lo que hace es actuar a nivel del músculo liso, pero el efecto sobre el músculo liso ureteral es bastante relativo. Lo que sirve a un paciente que está ansioso, dolorido, inquieto,
y que no le hizo todavía el efecto el DAINE, puede llegar a ser asociado con un diazepam, pero no de rutina. O sea, lo tienen que ir manejando ustedes, no como que si yo le doy diclofenac y después paso a tramadol, porque el paciente no tiene una clínica, o la clínica, el dolor no le cede. Pero tenemos que ser muy prácticos en cuanto a eso. Es un arte la medicina, no es una matemática, no es un 2 más 2, 4, a todos los pacientes que tienen diclofenac le ponemos, perdón, a todos los pacientes que tienen colicol le ponemos diclofenac y DAINE, a todos los que tienen, no. Inclusive digo más, es importante que descarten la asociación con infección urinaria. Muchas veces hay infección urinaria y entonces hay que hacerle un urocultivo al ingreso, que por ahí no lo tienen en cuenta porque piensan que es un cólico renal. O sea, hay una cosa combinada. Profe, Sí. en el caso de que el paciente no tenga criterio de internación, o sea, lo vamos a mandar a su casa y le vamos a decir que si en 12 horas no despide el cálculo, venga, va a venir solo porque le va a seguir doliendo, pero en ese caso no esperaríamos 12 horas para que lo pueda... No. ¿no? Si el paciente no está obstruido, hasta 2 meses puede tardar en eliminar el cálculo. No son bien. 12 horas. En 12 horas no tenés nada. En 12 horas no hay un término matemático, como decía anteriormente, chicos. Uno tiene que ver el cuadro clínico, el tamaño del cálculo, la estructura anatómica del paciente. Supóngase, viene un paciente con un cálculo de 3 milímetros, pero el paciente tiene una sensibilidad al dolor, un umbral del dolor muy baja, el paciente va a doler, le va a doler y lo va a tener que dejar internado. Porque el criterio de internación es si cede o no cede el dolor. O sea, vos nunca podés mandar a un paciente de alta si tiene dolor. Porque el paciente no se va a querer ir primero. Okay. Y aparte no es razonable desde el punto de vista médico que uno externe a un paciente, excepto en una situación como ahora que estamos en COVID, pero tenés que tenerle ya por lo menos la urotac hecha. O sea, no, sí, yo decía en un paciente que no tenga dolor o que no tenga ningún criterio que yo pueda decir, bueno, lo dejo internado. Pero para llegar a ese criterio, tenés que tener exámenes complementarios que avalen la parte clínica. O sea, vos no podés venir un paciente con dolor y no sabés. Acordate que el cólico renal es el gran simulador y puede ser otra patología. No necesariamente puede ser un cólico renal, puede ser una diverticulitis, una torsión de ovario, puede ser una apendicitis, puede ser un cólico biliar. O sea, hay un montón de cosas. Vos para decirle a un paciente, váyase que no tiene nada, o no tiene dolor, y entonces no tiene sentido que vaya a la guardia y lo mandás al consultorio, ese mismo día o al otro día, o si sabés que tiene un cálculo, se tiene que ir con la urotac hecha. O sea, hoy en día disponemos de posibilidades de hacer en forma ambulatoria o con un hospital de día o en una internación transitoria todos los estudios como para que el paciente se vaya al cabo de 6-8 horas con todos los estudios y con todo el tratamiento hecho y después lo seguimos por consulta externa. Vos te imaginás que la incidencia de cólico renal es más o menos alrededor del 3-4% de la población mundial. Si vamos a internar todos los cólicos renales no alcanzan las camas del mundo. Perfecto. Pero hay que saber a quién darle de alta y a quién no. Eso es lo importante. Ustedes, como médicos generales, como médicos de atención primaria de salud, no decirle váyase porque trabajo en un dispensario allá, en un barrio alejado del centro. Si tienen dudas, lo tienen que mandar a un que le hagan una ecografía, una tomografía, lo que haya a disposición en el medio en el cual ustedes estén trabajando. Bien, perfecto. Ok. Profe, ¿y el Urokit cuándo lo doy? ¿Cuando lo mando a la casa? El para Urokit que es una sal que se usa para cuando se hace... Es una sal que se usa cuando uno hace una litotripsia o el paciente tiene microcálculos como para tratar de que no se haga la posición. O sea, en la formación del cálculo tiene que haber una orina sobresaturada, pero tiene que haber un núcleo, que generalmente es una proteína u otro cálculo antiguo, que hace de núcleo de ese cálculo que se va creciendo en forma de escarapela por la posición de las distintas capas, como si fuera una cebolla, para que lo entiendan claramente. Entonces, el Urokit lo que hace es evitar de que la orina precipite, y como el citrato de potasio es un inhibidor de la adherencia de los minerales, a veces sirve
a manera de tratamiento y a veces así de manera preventiva. Bueno, ¿Estamos? gracias. Profe, una pregunta. Con respecto a lo de el cólico renal, si me llega un paciente, ponemos un día sábado de la noche, le doy tratamiento analgésico, vienda venosa, cede el dolor. Yo en ese caso, que se dio el dolor, Perdón, estoy hay a alguien que guardia. está prendido. Perdón. Sí. Hay mucha interferencia, hay dos micrófonos prendidos, Alejandro y Paolo. No sé quién es el que está hablando. No, yo estoy hablando. Paolo. Yo estoy haciendo la pregunta. No, entonces, Paul, apágalo. Sí, no, estoy haciendo la pregunta. Sí. Le estoy haciendo yo la pregunta, por eso la hacía. No, está bien, pero había dos y dos de interferencia, no escucho, ahí está, ahora sí. Bueno, tenemos un paciente que llega, por ejemplo, un día sábado a la noche a la guardia con cólico renal, le dejamos la medicación de venosa para que sea el dolor cede. En ese instante, pregunte lo siguiente: no tengo para hacer ecografía, pongo el caso, ni tengo urólogo, no va a haber un urólogo de guardia en la noche, y no creo que, por ejemplo, me permiten llamar al urólogo si se dio el cólico renal. Pregunta, lo que tendría que hacer sería lo siguiente. Perdón. Primero, ¿quién te dijo que te permiten? No existe una ley ahí. Vos si tenés una duda, viene un escroto agudo que tenés que llamar al urólogo a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, ¿cómo es eso? No, no es así, es un criterio muy estándar. Perfecto. Pero, por ejemplo, si el cólico renal cede, ¿qué, le pido entonces un laboratorio? ¿Le dejo una orden para ecografía y le doy control por consultorio externo con urología si se dio todo? Para el día lunes, por ejemplo. No, perdón. Vos entró un paciente a la guardia, vos tenés que hacerle el laboratorio y la ecografía y llegar al diagnóstico. Si no, estás haciendo una medicina muy precaria. Perfecto. ¿Qué medicina? Perfecto. Vos te quedás únicamente con la clínica, ahí. O sea, si no tenés un medio, a ver, si vos pensás que es un cólico renal y el paciente está muy dolorido, lo tenés que derivar a un lugar donde haya lugar para que le hagan una ecografía y un laboratorio, a ver si tiene algo. ¿Cómo o sea, los pacientes no tienen fines de semana, la medicina no es para el fin de semana. ¿Entendés? Vos sos médico los 365 días del año y si te tocó trabajar el sábado, es lo mismo que a tu compañero que le tocó el lunes o el jueves. No es un criterio que sea sábado. ¿Qué tiene que ver que sea sábado? Lo que no podés tener es un urólogo, pero vos podés tratar un cólico renal. Pero tenés que llegar al diagnóstico, tenés que pedir un laboratorio, tenés que pedir una orina completa, tenés que pedir un urocultivo para que salga en marcha, una función renal, un coagulograma por si hay que hacer algún tipo de intervención y el paciente está obstruido. Le tenés que hacer una ecografía y si tenés duda lo tenés que ir a un lugar donde si no hay ecografía hay que hacer también tomografía. Perfecto. Hay pacientes que no son 10 minutos y lo mandás a la casa. Hay pacientes que hay que tenerlo durante 6 horas y lo tenés que controlar vos durante las 6 horas. O 8 horas o hasta que sea el otro día. ¿Me entendés? No es una tarea administrativa trabajar un sábado. Tenés que llegar al diagnóstico. Ahora, si vos trabajas en un dispensario, lo tenés que mandar a un hospital donde ese dispensario derive todos los pacientes. Por ejemplo, yo trabajo en el servicio del Hospital Central, en un hospital de derivación de todos lados. Yo recibo los sábados, domingos, los miércoles, los jueves, de San Lorenzo, de Capitán de Villa Constitución, de Puerto de Cañada de Gómez, de Casilda, de Venado Tuerto. Y tenemos un sistema armado donde hay una guardia y cada uno lo tiene que ver. Perfecto. Claro, mi duda era más del punto de vista logístico. ¿Qué hago si no tengo nada? Básicamente, si tengo a media. Esa era mi duda, no tanto el tratamiento. Por eso les ponía ese caso. No, pero si vos no tenés nada, no podés trabajar. A ver, si vos trabajás en un dispensario donde lo único que va a hacer es tomar la presión y poner un calmante, le tenés que decir, vaya a un lugar donde haya un servicio para poder hacer un laboratorio y una ecografía, para llegar a un diagnóstico mínimo. ¿Me entienden? O sea, lo que no podemos hacer es porque no tenemos los medios, no darle importancia al cuadro clínico del paciente. ¿Me comprendés? O sea, sí, completamente. Si vos trabajás en una ambulancia o sos médico de esos que andan en el coche, bueno, le decís, mira, vaya a un sanatorio donde hay una guardia. En Rosario hay hospitales, el Clemente Ávila está abierto a las 24 horas, el Centenario está abierto a las 24 horas y tiene servicio de todo eso. Por lo menos en neurología. En los hospitales no sé decirte. Sé que en los periféricos no.
¿Me entendés? Y tienen residente de urología y equipo de urología, puede operar a las 3 de la mañana, si querés. Pero el tema es no, porque no tengas, no te justifica que no le hagas en los estudios. Es un criterio que te tenés que llevar como médico, porque a veces uno tiene limitantes. Vos te vas a trabajar a un pueblo a 70, 80 kilómetros de Rosario, no tenés ni ecografista. Bueno, lo tenés que derivar al hospital regional que corresponda a ese lugar, o al medio privado, a donde corresponda su prepaga o su obra social o lo que fuere. ¿Está, Paul? Perfecto, perfecto, doctor. Muchas gracias. Ok. Bueno, continuemos, chicos. En este caso de litiasis, profe, en el laboratorio, además del sedimento urinario y el coagulograma por si tiene si tiene que pasar algún procedimiento quirúrgico, ¿qué más le solicito? Le solicito, no sé, amilasa por si sospecho una pancreatitis, algo de vía biliar por si sospecho un cólico biliar. Si vos pensás que algo urinario, ¿qué es lo más importante que tenés que tener? Si algo urinario. Un sedimento urinario, por eso. Pero como usted el dijo... sedimento urinario no sirve para nada. No, si vos pensás que un paciente urológico, ¿qué es lo que no tenés que dejar de pedir? Una ecografía. No, el laboratorio. ¿Un urocultivo? Función renal. Función renal, No, acidemia y... No, si hablan entre 10, no. Esto es una pregunta de final. Lo que me estoy diciendo. Si vos no me pedís función renal, no sabés lo que tenés que pedir. O sea, si vos pedís la amilasa, colinesterasa, TGO, TGP, gamma, glutamina, todo eso porque no sabés lo que querés, vos querés encontrar algo que el laboratorio te haga el diagnóstico. Si viene un paciente con un cólico renal, no menos de un laboratorio de orina en el momento, una función renal, un coagulograma, hemograma con fórmula, porque quiero ver cómo están los blancos, y una ecografía. El ABC de todo. Y después vemos si no tienen eso, si pedimos amilasa, pedimos función hepática, etcétera, etcétera. ¿Está acá? O sea, vos no podés pedir nada más que sedimento. O sea, vamos a entendernos. Ustedes tienen que ser racionales en cuanto a lo que se ve, no economistas. O sea, lo mínimo tienen que pedirlo. No me van a pedir una rutina con todo hepatograma, con todo colesterol a las 5 de la mañana por un paciente que entró por un dolor que puede ser un cólico renal, un cólico hepático. Pero pedir una función renal es fundamental. Si no sabés lo que... Imagínate que tengas que hacerle una tomografía, pero con contraste, porque estás sospechando que tiene otra patología, un cáncer, por ejemplo, un tumor que tenga coágulo y que el cólico renal no sea porque acuérdese de que si bien la mayoría de los cólicos renales son por litiasis, hay un 10% más o menos, un poquitito más, de cólico renal de otra índole, de otro origen, no litiásico, que puede ser por coágulo, por obstrucción, por otros tumores extrínsecos y que comprimen el uréter, por coágulos que larga el cáncer de riñón, un tumor de vía excretora con una obstrucción de la misma. Entonces ahí ya no sirve el Urotax sin contraste, que es lo que se usa para la litiasis. Ya ahí tenemos que saber cuándo pedir con y sin contraste, sin contraste y con contraste endovenoso. Entonces, tienen que tener la función renal, la ecografía y el cultivo parcha. Es como el ABC. Lo primero que tienen que pedir es la función renal, si es un paciente renal. Es un cólico renal, la función renal. El laboratorio de rutina tienen que tenerlo. Con el hemograma con fórmula y los glóbulos blancos y las plaquetas por si hay que operarlo. El coagulograma por si hay que intervenirlo. El cultivo por si tiene asociado una infección urinaria y el sedimento que me va a decir, tiene cristales, tiene glóbulos hematíes, tiene piocitos, tiene gérmenes. Entonces, ustedes ya con eso ya van encaminando al diagnóstico al cual tienen que arribar. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok. ¿Qué más? Y dependiendo de la composición del lito, ¿varía el tratamiento también o no? Por supuesto. Hay cálculos que son, más que la composición solamente, es la composición, la ubicación y el tamaño. Hay lineamientos que usamos nosotros en base a eso.
Pero eso no es patrimonio del médico en atención primaria de la salud. Cuando vos tenés un cálculo, vos le calmás el dolor y lo derivás al urólogo y el urólogo a partir de ahí sabe lo que tiene que hacer. Bueno, gracias, profe. Porque si no estamos entrando en algo que es posgrado. Y a mí me interesa que ustedes sepan el manejo del ABC cotidiano del médico en atención primaria. Gracias, profesor. Ok. ¿Qué más? Hola, buenos días. Le hago una consulta. No sé si además tiene algo de litiasis renal, pero yo quiero preguntar algo de escroto agudo. Dale. Bien. Con respecto a la torsión de cordón espermático, ¿no? Nosotros en la guardia, además de detectar de que es una urgencia, que no actuando rápidamente puede llevar a la pérdida del tejido, ¿no es cierto?, de la gónada, ¿qué medidas podemos utilizar en la guardia cuando nos llega un niño, un adolescente, con este cuadro, digamos? ¿Qué es lo que podríamos implementar para calmar el dolor, además de ir solicitando la derivación si estamos en un lugar de baja complejidad? Cualquier analgésico endovenoso o intramuscular. Lo más importante acá, y eso siempre lo preguntamos, ¿con qué se hace el diagnóstico de escroto agudo? Y además de con la clínica de que pueda venir con toda la triada la tetra de inflamación, tendríamos que tener a mano una ecografía, digamos, para saber si tiene flujo o no. No, una ecografía no. Un eco Doppler color. Se va a cortar, en 10 minutos volvemos a entrar por última vez. Un ecodoppler, no ecografía, punto 1. Después, otra cosa, es una pregunta que yo les hago a todos en el final. ¿Qué analgésico le darían? ¿Vía oral o vía parenteral? Parenteral. Parenteral, porque puede tener signos vagales, vómitos. Además, por el No tiempo de solo por eso, absorción. ¿sí? Por la acción va a ser más lenta si es por vía oral. No es el razonamiento que me busco, al cual yo quiero que lleguen. ¿Cuál es la razón? Porque el dolor es muy intenso. En realidad no va a llegar nada porque la gónada está torcida, el cordón está torcido, ¿no? En realidad, ¿qué tipo de dolor es en cuanto al origen? Un dolor isquémico. Isquémico. Bueno, llegar va a llegar el dolor, porque llega al resto del cuerpo. Pero, ¿por qué? Se trabó, no escuché. ¿Por qué no se le debe administrar el analgésico vía oral, digo? Porque el tratamiento es quirúrgico. Y entonces, Porque si vas a intervenir al paciente, evitar que ingiera algo por boca. eso es lo más importante de todo. Eso es lo más importante de todo. Nadie lo dice, porque todos piensan en el dolor. El dolor es del paciente y no va a ceder. Entonces, la realidad es que ustedes, cuando tienen un paciente de esa índole, todo el mundo dice, le voy a pedir ecografía o se lo quieren sacar de encima. Y lo que tienen que hacer es el prequirúrgico inmediatamente, el electrocardiograma, el coagulograma, los análisis, la línea completa para ver si está grabada, para ver si tiene diagnóstico diferencial con una epidimitis. Y lo tienen que dejar en ayuna, porque es una cosa que llega. ¿A qué hora se da el escroto agudo generalmente? Durante la noche. Cuando la persona duerme, digamos, por la relajación. Bueno, generalmente, entonces llegan a las 3 de la mañana, ustedes están solos con la enfermera, con el camillero, con otro colega hablando, porque les toca justo la parte esa de la guardia, y viene un paciente con un alboroto, que le duele el testículo y que va a perder el testículo y que papá. Entonces ustedes se asustan y entonces le dan el analgésico. El papá le dice, bueno, la mamá o el tío o el primo, el que fuere, le dice, le vamos a dar una Coca-Cola, le vamos a dar un chupa-chupa para que el chico se calme. Y están rompiendo el ayuno. Y entonces cuando viene el anestesista dice, no, este chico se me puede broncoaspirar, porque no le pueden hacer un bloqueo.
Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando llega un paciente de esto es pedir el ecodoppler, pedir el prequirúrgico y primero y principal, decirle no puede tomar ni agua ni nada por boca a partir de este momento hasta que no deseamos. Eso es lo más importante de todo que ustedes tienen que aprender. El resto lo opera el urólogo. No lo van a operar ustedes como médicos generales. Pero sí tienen que hacer toda la antesala y explicarle a los pacientes de que ese paciente puede perder el testículo porque el anestesista, si comió o tomó gaseosa, no lo va a intubar. Y vamos a tener que esperar 6 horas. Y a partir de ahí es donde se genera. Claro. Listo, muchas gracias. Profe, ¿pero se da o no la analgesia por vía endovenosa? Por supuesto. No se puede dar vía oral. Profe, una Tenía pregunta. consulta, doctor. Respecto a la torsión, que generalmente se produce en sentido medial, ¿eso es por la falta de fijación? No, porque el testículo tiene una cosa que se llama gubernaculum testi, que es una parte derivada del oblicuo menor y tira hacia adentro. Entonces siempre los testículos rotan hacia la línea media. Y porque el gubernaculum testi, que es lo que fija el testículo abajo, está totalmente laxo todavía, porque no está fijo como en el adulto. Y el peso de la gónada no es suficiente, entonces cualquier tracción por la acumulación del ácido láctico hace que ante cualquier calambre o tremulación del músculo, después de un ejercicio, y por eso se da de noche, ante la falta de gravedad, el testículo puede llegar a rotar. Esa es la fisiopatología. Listo, gracias. Profesor, una pregunta. ¿Nosotros en la guardia podemos intentar derrotar el testículo o hay que esperar a que venga el urólogo? Si sabes, sí. Si no sabes, no, porque va a ser macana. Ok, gracias. Profesor, y en el caso que el chico tenga una infección urinaria, ¿ustedes lo operan igual o qué se hace? No, perdón. La infección urinaria lo que hace es descartar o no una epididimitis. Pero el ecodoppler, veo si tiene flujo, si no tiene flujo, si el problema está... O sea, ustedes lo que tienen que buscar siempre es la ubicación del epididimo y si palpan el cordón. Si el epididimo normalmente está desde del polo superior y todo por la cara posterior del testículo. En cambio, la torsión siempre está hacia adelante y no se palpa el cordón porque está como subido. ¿Entendés? Entonces, si vos no palpás el cordón, el epididimo está anterior y el chico tiene dolor, es una torsión. De cualquier manera, no es que tenga una infección urinaria grave. Lo que queremos descartar, muchas veces nosotros operamos ante la duda, porque el ecodoppler en un niño chiquito o en un chico adolescente con el testículo que no lo podés tocar porque le duele mucho, le hace un ecodoppler, el transductor por ahí es muy grande y no tiene una sensibilidad muy importante, una especificidad, perdón. Entonces es dudoso y ante una duda lo que hay que hacer es operar. Si no te podés quedar con la duda, si vos ves que el chico no calma el dolor, no ve, de las rotaciones en manos expertas, poco es el porcentaje. Y lo que hay que hacerlo siempre dentro de un lapso de horas, de 6 horas, 9 como máximo, para evitar de que se derrota, se ponen compresas con suero tibio para recuperar la temperatura y se espera quirúrgicamente y siempre se opera el contralateral, se fija el contralateral para que no suceda. Si subió de un lado, sube del otro. Gracias. Bien. Profe, con respecto a eso, si se opera o no el contralateral, ¿puede ser que haya controversia? Que algunos urólogos digan que no. Por el riesgo. Los lineamientos dicen que sí. El riesgo de que si lo único que tenés que hacer es fijar el escroto, un tajito de medio centímetro en el escroto y lo fijas. Ah, no, porque los lineamientos actuales de urología, perdón, los lineamientos actuales de urología pediátrica dicen que hay que fijar el contralateral. Ah, listo.
Profe, yo tengo duda con tumor testicular. No sé si alguien quiere contar algo más de escroto agudo. Vale. Porque en el libro está como raro. Cuando vos sospechás un tumor testicular, haces la palpación, haces la ecografía, y dice como que si te quedan dudas, vas a hacer la biopsia. La biopsia es intraoperatoria, si te sale positiva, ya sacás ese test. No. Perdón. Pará. Está mal. ¿Qué tenés que hacer antes de la biopsia? La ecografía. Y el laboratorio. Después de la ecografía. Y el laboratorio. Y la ecografía hago ecografía testicular con ecodoppler. Oye, se me cortó. No hace falta ecodoppler. No hace falta ecodoppler. ¿Qué tenés que pedirle? ¿En la eco? Doctor, ¿se va a cortar? ¿Podemos entrar? Sí, por última vez. Dale. Cortamos y seguimos.